Hola, ¿cómo están? Soy Víctor Chocobar. Vamos con una nueva entrega de esta serie de clases de nuestra idea que se llama Aprender Derechos Reales. Reiterando una vez más que el propósito de estas cortas disertaciones son que quienes me estén escuchando y viendo puedan entender algunos conceptos, algunas ideas básicas, centrales de los derechos reales, para así poder comprender la materia. Agradezco de paso muchos comentarios que me han hecho llegar, incluso de alumnos de otras facultades. Hay un alumno de la Universidad de Buenos Aires que me ve por el canal de YouTube y que me agradece porque considera que las clases son claras y que la explicación le sirve a él para familiarizarse con la materia e ir comprendiéndola. Un saludo al amigo entonces. El tema que voy a encarar hoy es elementos de los derechos reales, que también podría aparecer en algún programa como objeto de los derechos reales, y así aparece en el Código Civil y Comercial de la Nación en el actual artículo 1883. El que sigue después del que da el concepto, un concepto muy poco feliz de derecho real, ya lo vamos a criticar en su momento, de ahí pasa a hablar sobre el objeto. Elementos de los derechos reales o objeto de los derechos reales. Para decir objeto de los derechos reales, recordamos siempre no confundir esa doble acepción del término objeto. Es decir, objeto como propósito, para que se entienda, que es más bien del campo de los derechos personales. ¿Cuál es el objeto de la compraventa? El propósito de la compraventa, comprar y vender, de la permuta, permutar, de la cesión, ceder, y también el objeto sobre el cual recae el negocio jurídico, el inmueble, una cosa mueble, acciones que pueden cederse, ¿se entiende? Cuando hablamos de objeto de los derechos reales, lo hablamos en esta segunda acepción de la palabra, es decir, sobre qué recae el derecho real. Y cuando digo que, me paré a propósito, porque tendría que haber dicho en realidad con Vélez Sarsfield sobre qué cosa recae el derecho real. Porque en el sistema del Código de Vélez, lamentablemente derogado, solo las cosas podían ser objeto del derecho real. El Código Civil y Comercial de la Nación reciente agrega bienes que no sean cosas. Recordemos que cosas es el género. Todas las cosas y los bienes son cosas, pero hay bienes que no son cosas. Bienes es la especie. Atención a esto. Bueno, el Código de Vélez se apartó del criterio de Freitas en este sentido. Es decir, Vélez legisló, cuando abre el libro tercero, trae una nota brevísima pero muy interesante y jugosa, donde dice que siguiendo el método de Mackelde va a exponer las cosas y la posesión antes de hablar de los derechos reales, porque las cosas y la posesión son el objeto de los derechos reales, son los elementos de los derechos reales. Utiliza ahí la palabra elementos. La nota el libro tercero, donde abre el artículo 2311 que define a las cosas. Entonces Vélez, con extraordinario buen criterio, estudió las cosas del 2311 en adelante, estudió la posesión a partir del 24, a partir del artículo que define a la posesión, estudió la posesión, y después, a partir del 2503, estudia los derechos reales. Muy bien. En eso, felizmente, Vélez se apartó del criterio de Freitas, que era su antecedente inmediato. Aquí tengo, entre un incunable en mi biblioteca, un ejemplar del esbozo de Freitas. Libro muy interesante. Por cierto, es el antecedente casi inmediato del Código Civil de Vélez, la consolidación de las leyes civiles, y como decía, por suerte se apartó de su criterio porque Freitas abre lo que es el libro segundo de su proyecto con los derechos reales directamente y empieza definiendo el dominio.
en portugués, por cierto, consiste el dominio en la libre facultad de usar, de disponer de las cosas y de demandarlas por acciones reales. Así define Freitas el derecho real de dominio aquí en este material valiosísimo, por cierto. Volviendo a nuestro tema de hoy. La posesión y las cosas son los elementos de los derechos reales, de modo que es sumamente útil, como hacemos nosotros en las clases presenciales del curso que damos Aprender Derechos Reales, estudiar las cosas que sugiero, pero así categóricamente, que ustedes lean el articulado de las cosas del Código Civil de Vélez y lean a partir de allí el articulado de la posesión del artículo civil de Vélez, porque cosas y posesión son los elementos de los derechos reales. ¿Qué es esto de que los bienes sean elementos de los derechos reales? Esto es lamentablemente un error en el Código Civil y Comercial de la Nación, considerar que los bienes que no sean cosas sean elementos del derecho real. Ya vamos a ver luego, cuando también el Código Nuevo nos mete en el problema de considerar que, por ejemplo, el tiempo compartido es un derecho real, o que otras instituciones, que más bien son contratos conexos, sean derechos reales, y el mismo código también después se encarga de contradecirse al decir que se aplican a ellos reglas de las relaciones de consumo. Entonces, es un sinsentido realmente que el código haya legislado sobre los bienes como elementos de los derechos reales. Hay cosas que a lo largo de los siglos no van a cambiar nunca. Lord Acton decía, sé lo que eres. Los derechos reales son lo que son desde siempre, desde tiempos de la Roma clásica, y así siguen siendo y seguramente seguirán siendo por los siglos que vendrán. Entonces, incluir a los bienes como elemento de los derechos reales es bastante peligroso, según ya vamos a ver en clases sucesivas. A estudiar entonces el articulado sobre las cosas, a estudiar el articulado sobre la posesión, y a partir de allí entramos después a ver uno por uno los derechos reales, en el sistema derogado lamentablemente de Vélez y en el sistema nuevo. Será hasta la próxima.